la parte del sistema respiratorio, vamos a tener tres grupos importantes: antioxígenos, expectorantes y mucolíticos. Sus mismos nombres nos están ayudando a entender para qué va a servir cada uno, ¿no? Evitar lo que viene a ser el reflejo de la tos. Los expectorantes nos ayudan a remover la parte de lo que está en los fluidos dentro del pulmón, y los mucolíticos pues hacen que esto se haga más líquido. Esa es la diferencia. Sabemos ya por fisiología que la respiración va a ser un proceso fisiológico que va a estar implicado en distintas estructuras anatómicas, ¿verdad? No solamente los pulmones van a ser parte de esto. Vamos a ver que el principal o la principal función va a ser lo que viene a ser la entrada de oxígeno y el transporte de oxígeno a través de la sangre. Si por algún caso hay una falla en esta función anatómica que es netamente física, vamos a tener problemas de una falta de oxigenación, ¿no? Además, vamos a tener el intercambio gaseoso que se da a través de la membrana eritrocítica y la membrana alveolar. Muchas veces entre estas dos, si bien se va a llenar de mucosidades, no es que los mocos van a pasar a la parte sanguínea, no, sino que hay una disminución del aporte de oxígeno y como respuesta fisiológica normal vamos a encontrar que va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria. De ahí tenemos lo que es el tiraje y el cornaje, ¿verdad? ¿Saben qué es tiraje? ¿O cornaje? ¿Saben qué es neumonía? Sí, ¿qué es neumonía? Lo que sepan, chicos, tranquilos, no los voy a pegar, no se la voy a atrapar. ¿Es una infección que está en los sacos alveolares? Muy bien, es una infección en la parte de los sacos alveolares que puede ser bacteriana, puede ser viral e inclusive puede ser parasitaria. ¿Qué es el tiraje? Ustedes, en los que mejor se ve esto es en los pediátricos. Cuando un niño tiene una neumonía, tú lo haces echar y vas a ver que utiliza los músculos intercostales para respirar, se marcan sus costillitas. El cornaje es cuando abre las fosas nasales más para tratar de meter mayor cantidad de oxígeno. Esto es porque hay una falla justamente en esta función. Vamos a ver que el control de lo que viene a ser la respiración se va a realizar de manera subconsciente y automática. Cuando decimos subconsciente es que nosotros estamos conscientes de lo que estamos respirando. Cuando uno quiere hablar, muchas veces si está nervioso, contiene la respiración, ¿verdad? O si quieres hablar más fuerte. Pero de manera automática también funciona cuando estamos ocupados en otras cosas y nuestra respiración funciona de manera normal. Vamos a ver que el centro respiratorio está en el grupo raquídeo, esto es netamente de recordatorio, y tenemos a los quimiorreceptores, que estos van a ser receptores químicos que captan cuando se necesita el aporte de oxígeno y cuando no, y en la función cuando vamos respirando, automáticamente funcionan y atrapan el oxígeno. Vamos a ver que cuando hay una disminución en la concentración de oxígeno en la sangre, hay un aumento del anhídrido carbónico, hay un aumento del dióxido de carbono, es que estos quimiorreceptores también van a saltar, ¿no? Y muchas veces ahí es cuando empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. Vamos a ver que estas alteraciones, ya sean por agentes externos, intoxicaciones bacterianas, virales, van a provocar un cambio en el ritmo y en la profundidad de la respiración, donde nuestro organismo va a tratar de corregir para volver al estado normal. Muchas veces vamos a ver que cuando existe este tipo de patologías o de alteraciones, van a provocarse tres respuestas. Una es la tos, otra es la alteración en la ventilación y en la fonación. Cuando hablamos de la tos, normalmente cuando hay un proceso que está empezando a tapar la primera porción de las vías respiratorias que viene a ser la parte de la faringe, es que empieza a toser el paciente o empezamos a toser. Algunas veces te atoras y empiezas a toser. Ventilación. Acuérdense que la ventilación netamente es el aire ambiente que va a ingresar. Eso nada más es ventilación. Como les decía, ustedes se van al alto, hay menos cantidad de oxígeno y automáticamente tu respiración va a aumentar porque tratas de meter el oxígeno que no lo estás encontrando en donde estás. Y en la parte de la fonación, algunos siempre han estado ronco, ¿verdad? Cuando se nos tapa la garganta y estamos ronquitos. Los niños en ellos se nota mucho más esta parte de la alteración en la fonación. Vamos a ver uno por uno en sí.
protección frente a secreciones que quieren ingresar a la parte respiratoria. Normalmente cuando hay una infección bacteriana o viral que ha provocado un aumento en las secreciones faringeas que están provocando la tos, nosotros vamos a poder utilizar antitusígenos. Pero esto ahorita les voy a explicar, ojo, que no es tanto como nos dice el libro. Podemos utilizar expectorantes, simpático-miméticos y analgésicos cuando tenemos algún tipo de alteración en la parte faríngea. Pero tenemos que entender muchos de los casos donde en las últimas guías de farmacología se prohíbe el utilizar lo que son los antitusígenos. ¿Por qué? La tos es un reflejo, ¿verdad? Es una función natural. Si yo lo corto, los mocos que tienen que salir, voy a evitar que salgan. Entonces se van a quemar. En ciertas patologías sí vamos a utilizar antitusígenos cuando son patologías crónicas, donde no tengo en realidad tanta cantidad de fluido, sino es la famosa tos seca, que cuando está tosiendo el paciente no respira, ¿verdad? Entonces para eso sí utilizo antitusígenos. Pero cuando se tratan de neumonías con tos productiva, por lo general utilizamos mucolíticos y expectorantes, pero no antitusígenos, porque voy a hacer que estas flemas se queden en la parte pulmonar y la neumonía vaya avanzando. Como les decía, dos tipos de tos, la productiva y la tos seca o no productiva. Vamos a ver que para esto tenemos, como les decía, mucolíticos, expectorantes y antitusígenos. Cabe recalcar que el antitusígeno más que todo para tos seca, para cortar ese reflejo. Pero estos dos vamos a utilizar en tos productiva, porque necesito que todas esas flemas salgan. Vamos a ver que los mucolíticos van a modificar la estructura del moco. Van a ir rompiendo lo que son los enlaces disulfuro y las cadenas mucosas para disminuir la viscosidad. Esta es la función principal, muchas veces nos confundimos. Una vez que disminuye va a ser una facilitación de lo que viene a ser la eliminación por la misma expectoración o inclusive por un lavado bronquial que se puede realizar en ciertos casos. No tenemos principalmente quienes, la acetilcisteína y la bromexina son los dos número uno que utilizamos actualmente como mucolíticos. Son bastante buenos y efectivos. Los expectorantes. Muchas veces hay ese mito de que el expectorante incrementa el volumen de la secreción, ¿no? Al hacer esto, lo que vamos a tratar, en realidad, lo que hace el expectorante va a ser fluidificar un poco más. Es como que le da un catalizador para que estas, al aumentar un poquito de volumen, se hinchan, si quieren, puedan salir de una manera más rápida. ¿Qué es lo que va a provocar también el expectorante? Aumenta ese movimiento de la mucosa, de los fluidos de las secreciones para que se puedan eliminar. Se van a eliminar igual por lo que viene a ser la tos, ¿no? Por una acción civil. Vamos a ver que algunos pueden tener un efecto irritativo en la mucosa gástrica, ¿no? Y también pueden causar lo que viene a ser inductores del vómito. Esto nosotros lo podemos ver bien en los niños. Los pediátricos son los que nos muestran mejor la parte de la reacción farmacológica. Cuando se utiliza un expectorante en una cantidad exagerada, es completamente normal que el niño empiece a vomitar, porque hace una irritación gástrica al aumentar la presión intraabdominal, que también sucede en el reflejo de la tos, vomita, ¿no? Entonces, los expectorantes en la actualidad siempre vienen combinados con los mucolíticos. El dextrometorfano y la codeína. El dextrometorfano y la codeína, que en realidad ya no se utilizan, son más antitusígenos. Además que la codeína tiene un componente que es parecido a la cocaína y a la cafeína, que puede generar adicción. En algunos países la codeína está completamente prohibida, nosotros todavía lo utilizamos. El dextrometorfano es un antitusígeno muy bueno, pero si lo utilizas en un niño con neumonía, tu neumonía se va a agravar. ¿Ya? Por eso siempre tienen que tener ese cuidado. ¿Esos fármacos son los que pueden desencadenar? ¿Perdón? Eso es los fármacos, la codeína y el dextrometorfano actúan a nivel cerebral, ¿no? Exactamente, actúan a nivel
nivel central. Por eso la codeína muchas veces ha generado adicción, ¿no? Y yo tenía un portero donde trabajaba que nos pedía que le regalemos las muestras médicas con codeína y se las tomaba porque se sentía mejor. Con spray está tomando. ahogando. Si han visto los Simpsons, ¿verdad? La llamará Homero, el jarabe de jarabe del niño para la tos magnetrótica tiene codeína. No se llama líquido. Y puede generar algún tipo de hipersensibilidad, porque si yo tomo una gota, muy. Depende mucho tu sensibilidad. Es que lo mates mucho, hermano. Muchas veces los fármacos van a actuar de dos maneras, generando resistencia o generando sensibilidad. Las alergias funcionan igual. Muchos dicen, yo soy alérgico a la miel, por ejemplo, pero no lo sabías hasta que probaste la miel, generaste la hipersensibilidad y en tu siguiente probada te hinchas, ¿verdad? Pero en algunos casos, personas que no tienen este rasgo, te pica la abeja, se te inflamó la mano, pero luego te vuelve a picar y ya casi no te pasa nada. Entonces, puedes generar resistencia o hipersensibilidad. Sucede lo mismo en la parte farmacológica, con cualquier medicamento. Y tenemos a los antitusígenos, supresores de la tos principalmente, tienen acción central, periférica, dependiendo cuál es la formulación, o ambos, que van a actuar sobre el reflejo de la tos, ¿no? Vamos a ver que normalmente vamos a utilizar para suprimir tos irritativa no productiva, ¿no? Ahí está el que mencionamos el compañero, dextromethorphan, codeína y los demás. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Empezamos ahora con lo que son mucolíticos y expectorantes. Vamos a ver que dentro de estos vamos a tener las sustancias que van a modificar la composición de lo que viene a ser la viscosidad, ¿no? Del esputo, que va a ser patológico para lo que viene a ser una facilitación de su eliminación. Esto de manera fisiológica y funcional, del paso de lo que viene a ser la parte respiratoria a la orofaringia y luego al externo. ¿Qué va a ser la mucosidad bronquial? Vamos a ver que esta es una estructura laminar que está secretada por las células caliciformes o glandulares, células que van a provocar justamente esto, es su función normal de las caliciformes, generar moco. Pero vamos a ver que normalmente estas vamos a encontrar desde lo que viene a ser la tráquea hasta los bronquios terminales. Vamos a tener una lámina externa, una lámina interna, pero ¿qué es lo más importante? Cuando hay un proceso patológico, como les vuelvo a repetir, viral, bacteriano, micótico, cualquiera, altera las células caliciformes. La función o la estructura de la célula caliciforme, si quieren, ¿qué piensa la célula caliciforme? Tengo una bacteria y la voy a englobar en moco, con eso la voy a lograr eliminar. Si bien no funciona este mecanismo, va a hacer que empiece a generar más cantidad de moco. Si está a nivel de lo que viene a ser los bronquiolos, todos los tubitos se van a llenar de moco. Entonces, al llenarse de moco, vamos a tener un taponamiento a nivel de estos conductos. Sabemos que lo que viene a ser la parte externa, que es la más viscosa, porque tiene una constitución, hablando de lo que vienen a ser las secreciones, por glucoproteínas que están unidas entre sí. Vamos a ver que estos van a tener enlaces disulfuro que tienen la única misión de atrapar, ¿no? Como les decía, la célula caliciforme genera esta mucosidad para englobar y atrapar a lo que viene a ser el agente patógeno, partículas extrañas y demás. En lo que viene a ser la composición interna, esta es más fluida que la anterior. Vamos a ver que está en íntimo contacto con la superficie epitelial. Vamos a ver que como tiene esta fluidez va a permitir lo que es el movimiento. Entonces, nuestros fármacos actúan a nivel de ambos. En uno va a romper los enlaces disulfuro y en el otro va a facilitar que se elimine. Por eso normalmente utilizamos expectorante y mucolítico juntos en una sola presentación, ¿no? Que les voy a ir mostrando.